clase. Y básicamente vamos a continuar con lo que ya empezamos la clase pasada. En la clase pasada empezamos a ver lógica de predicados. Y en la lógica de predicados, ¿qué hicimos? Estudiamos el vocabulario, la gramática, y la gramática nos enseñó a especificar todas las expresiones que teníamos booleanas, más expresiones donde estábamos usando el cuantificador existencial y el cuantificador universal. Entonces, aprendimos intuitivamente qué significaban estos operadores y además estudiamos algunos teoremas que definían las propiedades de estos operadores. Entonces, hoy voy a darles un pequeño repaso de lo que es ese sistema formal y vamos a seguir con los teoremas. Básicamente a nosotros lo que nos falta son los teoremas de la lógica de predicados, terminar con los teoremas de la cuantificación universal. Daremos hoy todos los que tienen que ver con existencial. Eso significa que ustedes tienen que ya trabajar para el lunes todos los teoremas hasta el 9:29, o sea, a partir de hoy, ya todos los teoremas del capítulo 9 los tienen que hacer y nos queda para el lunes el metateorema del testigo y cómo en función de este metateorema del testigo podemos definir un nuevo método de prueba. Y con esto terminamos la materia, ¿ok? Entonces, si nosotros repasamos, nuestro sistema formal no es más que una herramienta formal, valga la redundancia, para poder modelar, en este caso, lenguaje natural. Y además, este sistema formal siempre dijimos que estaba formado por ciertos componentes. Entonces, el primer componente es su lenguaje, ¿verdad? Nosotros todos los sistemas formales que conocemos hasta el momento tienen un lenguaje. Después tienen una teoría de pruebas que nos permiten demostrar de manera automática, ¿verdad?, si una expresión es un teorema del lenguaje. O sea, nos permite a través de un conjunto de pasos, en base a un conjunto de reglas de inferencia y en base a un conjunto de axiomas que forman parte de los teoremas del lenguaje, pues si una expresión es un teorema o no. Y después dijimos que teníamos la semántica formal, que básicamente lo único que nos permite es decir si una expresión es válida o no. Entonces, bueno, para definir el lenguaje teníamos el vocabulario, la gramática de ese lenguaje, que nosotros la gramática, ¿cómo la definimos? Nosotros empezamos, yo les di el vocabulario, por ejemplo, de las expresiones de la lógica de predicados, vimos cuál era el vocabulario, y después vimos un conjunto de reglas. Y ese conjunto de reglas, en lugar de dársela haciendo uso de cualquiera de los tipos de gramáticas que ustedes van a estudiar en la carrera, a lo largo de la carrera van a estudiar diferentes tipos de gramáticas y van a aprender a definir lenguajes formales haciendo uso de ese tipo de gramáticas. Como no sabemos esas herramientas todavía, lo único que hice fue definírselas siguiendo las definiciones por inducción. Inducción estructural, donde definimos los casos bases y después definimos los casos inductivos. Entonces, el lenguaje, en lugar de presentar una gramática, di la gramática, pero de manera inductiva. Después, la teoría de pruebas, tenemos las reglas de inferencia, que quedamos que nuestras reglas de inferencia siguen siendo las tres mismas reglas de inferencia con las que empezamos el trimestre. Después estamos aprendiendo ciertos teoremas, ciertos axiomas, y dijimos que la semántica formal para la lógica de predicados no la vamos a ver este trimestre, la verán cuando estudien base de datos o estudien inteligencia artificial. Entonces, si nosotros resumimos los sistemas formales que hemos visto, empezamos viendo como un ejemplo, ¿verdad?, el sistema de las expresiones aritméticas. De hecho, lo volvimos a retomar hace 2 clases para ver algunos de los axiomas y dijimos que ustedes lo iban a ver en Discretas 3 cuando vean el sistema de las expresiones aritméticas, todos sus axiomas, todos sus teoremas y puedan demostrar todas sus propiedades, pero aquí como que lo hemos visto de una manera bastante superficial, si lo puedo decir de esa forma. Después vimos el sistema de las expresiones que son proposicionales, que fue nuestro primer sistema de lógica, que era lo que llamamos las expresiones booleanas. Después nos fuimos a nivel general, vimos las expresiones cuantificadas y finalmente estamos viendo un caso particular de las expresiones cuantificadas, que son las expresiones de lógica. Después entonces quedamos el vocabulario, tenemos que nuestro vocabulario está formado por constantes, variables, símbolos funcionales, símbolos relacionales, los operadores lógicos que ya conocíamos, pero además le agregamos 2 cuantificadores. Uno de los cuantificadores es el cuantificador
existencial, el otro universal y bueno, los símbolos de puntuación que todos conocemos. Al finalizar la clase, uno de ustedes se acercó y me hizo una pregunta que me hizo, o sea, después me quedé pensando en cómo eso puede generarles problemas. Entonces, algo que yo quisiera que ustedes diferenciaran muy bien es entre lo que son las funciones y las relaciones. Cuando nosotros definimos las relaciones, ¿verdad? Yo dije que la relación simplemente era un conjunto que corresponde al subconjunto del producto cartesiano de los dominios sobre los cuales está definida esa relación. Cuando nosotros estudiamos las relaciones, realmente siempre pensamos en ese conjunto y ver si un elemento pertenece o no a ese conjunto. Entonces, cuando uno evalúa a una relación o evalúa un símbolo relacional en una cierta instanciación, el resultado de esa evaluación es un valor booleano, es decir, sí o no. En cambio, cuando nosotros estamos hablando de funciones, está bien, las funciones son casos particulares de relaciones que cumplen ciertas condiciones, como vimos en la clase pasada, pero fíjense que el resultado de aplicar un símbolo funcional a un conjunto de argumentos es un valor en el rango de la función. Entonces, alguien me comentó, bueno, una relación es una función cuyo rango es booleano, por favor. No quiero que lleguen a ese tipo de conclusiones en este momento. ¿Y por qué en este momento no quiero que ustedes vean las relaciones como funciones que van al conjunto de los booleanos? Porque si ustedes se acuerdan cuando definimos las reglas de formación del lenguaje de la lógica de predicados, establecimos diferencias entre lo que son los términos y lo que son las expresiones bien formadas. Las expresiones de lenguajes, que son las expresiones bien formadas, son estas. Y si ustedes se dan cuenta, el caso base de una expresión bien formada es una relación. No es una función, es una relación. Las funciones, los símbolos funcionales solo pueden ser argumentos de funciones y de relaciones. Jamás van a ser el caso base de una expresión de la lógica de predicados. Entonces, ojo, esa simplificación los puede llevar a confundirse y creer que pueden colocar funciones donde solamente pueden ir relaciones. Entonces, si ustedes se fijan bien, el caso base de la expresión de lógica de predicados es un relacional, no es un funcional. Entonces, ojo, cuidado con ese tipo de afirmaciones, pudiese ser un funcional con unos atributos igual a un valor, eso sí es una relación, pero nunca un funcional solo. ¿Ven? Entonces, queda claro la diferencia y por qué insisto entre lo que es un relacional y un funcional. ¿Alguno tiene dudas con respecto a esto en este punto? La persona que me preguntó, ¿está clara la diferencia? ¿Sí? Ok, entonces nosotros vimos ejemplos, ¿verdad? Y vimos ejemplos de cómo esa definición inductiva que yo les di del lenguaje de la lógica de primer orden permite que tengamos expresiones bien formadas. ¿Y cómo son estas expresiones bien formadas? Pues si nos damos cuenta, tenemos que esta expresión estudiantes hours X es una expresión bien formada. ¿Por qué? Porque es un símbolo relacional aplicado a dos términos. Y por eso es un caso base. Y por eso si nosotros aplicamos la regla que nos dice que si R1 y R2 son expresiones de la lógica de predicados. Entonces, y fíjense que esas expresiones bien formadas de la lógica de predicados pudieron haber sido relacionales, pudieron haber sido expresiones que están unidas por operadores lógicos o pudieron haber sido otra expresión cuantificada. Cualquiera de las expresiones bien formadas que nosotros podíamos definir, pues básicamente haber tenido algo como esto también era una expresión bien formada. Y este es el caso de la primera oración que estoy colocándoles allí. En el caso de la segunda, pues en lugar de haber dicho que teníamos el para todo, tenemos el existe, y seguimos hablando de una expresión bien formada, y fíjense que en esos dos casos particulares, R1 y R2 son relacionales, son los casos base de las expresiones,
Y en el último caso, el R1 que está en el rango de la expresión cuantificada es un relacional, pero el R2, que es la expresión del cuerpo, que en este caso también es una expresión bien formada de la lógica de predicados, es un cuantificador. Entonces, los cuantificadores, expresiones cuantificadas, las podemos tener tanto en el rango como en el cuerpo, pero lo importante es que jamás vamos a tener un símbolo funcional como una expresión que aparezca en el cuerpo o aparezca en el rango. Puede aparecer el símbolo funcional igual otra expresión. ¿Ven? Igual otro término, donde el término puede haber sido una constante, una variable o una función. ¿Bien? Entonces ese era un punto que quería resaltarles, sobre todo después de la pregunta que me hicieron. Entonces, cuando hablamos de cómo definir cada vez que tengamos que modelar, a diferencia de como hicimos en la lógica proposicional, aquí tenemos que definir el lenguaje. ¿Y cómo vamos a definir el lenguaje? Pues tenemos que definir cuál es ese dominio, cuáles son las constantes, cuáles son los símbolos relacionales y cuáles son los símbolos funcionales. Entonces, una de las preguntas fue, ¿podemos poner un dominio muy específico? Entonces, por ejemplo, Felipe me decía, podemos poner, teníamos un ejemplo, ¿verdad? Donde teníamos a los institutos educativos y estudiantes. Y dijimos, bueno, ¿por qué si sabemos que todos esos estudiantes son magos? ¿Por qué no ponemos los estudiantes como, en lugar de estudiantes ponemos magos? Entonces, recuérdense que realmente aquí tenemos que definir lenguajes que sean lo suficientemente genéricos como para que nosotros podamos representar no solamente una oración, sino usualmente es como que representar un contexto. Y si nosotros queremos representar un contexto, pues lo más sano, lo más aconsejable, es que esos dominios sean lo suficientemente genéricos para que nos permitan englobar a todos los entes que aparecen en ese dominio. ¿Okay? Entonces, mi recomendación es tratemos de definir los dominios lo más genéricos posible. Entonces, yo les dejé unos ejercicios de tarea y realmente estos ejercicios que les estoy colocando aquí no son iguales a los ejercicios que les dejé de tarea, para que pudiésemos jugar con unas oraciones, ¿ok? Entonces, básicamente es el mismo lenguaje, fíjense que en el lenguaje les digo cuál es el universo, el dominio en este caso es el universo, y tengo predicados que me dicen si el elemento del universo es un estudiante, si el elemento del universo es una materia, si el elemento del universo es una nota, y tengo predicados, símbolos relacionales que asocian a esos elementos del universo, y fíjense que esos relacionales, pues básicamente me están diciendo, por ejemplo, si un estudiante cursa una materia, y eso es decir, estos dos se relacionan, y la respuesta de la pregunta, estos dos se relacionan, es un sí o un no. Este estudiante cursó esta materia y la respuesta es sí o no. Este estudiante aprobó esta materia y la respuesta es sí o no. Y fíjense que esos son relacionales, y es muy diferente a cuando yo les digo, da un estudiante y da una materia, dame la nota. Ese es un símbolo funcional que dado un conjunto de argumentos me devuelve un valor. Entonces se dan cuenta que es diferente, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros ahora el ejercicio que quiero que hagamos es que seamos capaces de diferenciar entre estas cuatro oraciones, son cuatro oraciones diferentes, me están tratando de decir cosas diferentes, y yo quiero que ustedes, a través de lo que conocemos de lógica, seamos capaces, todos juntos, ¿verdad?, de establecer las diferencias entre esas cuatro oraciones, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar la primera oración que nos está diciendo. ¿Todos ven la pizarra? ¿Sí? Ok. ¿Alguien no la ve? ¿No? ¿Estamos bien? Entonces, la primera. Algunos estudiantes cursan materias en las que Juan saca 5. Entonces, vamos antes de que pasemos a la resolución de ese ejercicio que está aquí, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a tratar de nosotros juntos entender cómo vamos a resolver, cómo vamos a modelar esta oración. Entonces, lo primero
Cuando nosotros tengamos la palabra, en este caso, algunos, ¿qué nos está indicando? Que al menos un estudiante cumple esa condición. Y dentro de nuestros operadores, ¿cuál es el operador que nos está diciendo, que nos está permitiendo representar el hecho de que tengamos al menos uno? Es el agregado de la disyunción. Porque el agregado de la disyunción, ¿qué está haciendo? Agregando disyunciones donde al menos uno de los elementos que se están agregando en la disyunción tiene que ser verdad. Entonces, como al menos uno de ellos se tiene que ser verdad, básicamente corresponde al existencial, al operador, al cuantificador existencial. Entonces, nosotros definitivamente ya sabemos que ese algunos representa a una cuantificación existencial, pero además tenemos algo más, ¿verdad? Sabemos que ese alguno está cuantificando a quiénes, a los estudiantes, ¿verdad? ¿Y qué está diciendo de esos estudiantes? Que existe una relación entre esos estudiantes y quién. Y un elemento que tipo materia. Pero ese elemento de tipo materia, ¿qué condición cumple? Que Juan saca 5. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es nuestra cuantificación? Nosotros empezamos, existen X, que son estudiantes, ¿y qué le pasa a estos estudiantes? ¿Cómo están cuantificadas esas materias? ¿Qué me está diciendo esta oración? Cursan algunas. Fíjense que yo no les estoy cuantificando las materias, simplemente estoy diciendo cursan materias. Al menos una de las materias en las que Juan saca 5. Entonces, allí tengo, fíjense que no tengo una palabra que esté cuantificando materias. Sencillamente, esa falta de cuantificación corresponde a una cuantificación existencial. Entonces, básicamente aquí estoy diciendo, existen estudiantes, tales que existen materias. ¿Y qué pasa con esas materias? Y ellos lo cursan. ¿Cómo es que es? Perdón, nota. Y fíjense que este es un funcional que recibe ¿cuántos argumentos? En este caso, Juan, que es la persona, ¿verdad? El estudiante y esto es igual a, ¿sí? Entonces, déjenme aclararles ciertas dudas. Fíjense, este es un funcional, aquí va 2 punticos, ¿verdad? Este es un funcional. El funcional es término, es argumento de un símbolo relacional. En este caso, ¿cuál es el símbolo relacional? La igualdad. La igualdad está relacionando lo que me da de resultado del símbolo funcional y la constante 5. Entonces, esto es un caso base de expresión de la lógica de predicados bien formada. ¿Sí? Otro caso base de las expresiones de la lógica bien formadas es materias, porque es un relacional, cursar es un relacional y estudiantes es un relacional. ¿Sí? Y la conjunción de 2 relacionales es una expresión de la lógica bien formada. ¿Sí? Entonces, dudas hasta ahí. Ok, tu nombre. Ajá, Osmar, dime.
No, fíjate. Bueno, realmente es que después vamos a ver que dada la propiedad que tienes el existencial, es exactamente lo mismo que lo hubieras puesto en el cuerpo, que lo hubieras puesto en el rango. No, algunos estudiantes cursan materias. ¿Ok? ¿Y qué pasa con esas materias? Que en esas materias Juan sacó 5. Por eso, pero como al principio tú tenías pensado que al principio se colocaban todas las condiciones que deben tomarse para que se diera el resultado, entonces yo lo colocaría como que las materias, o sea, tiene que haber materias y Juan tiene que sacar 5 de esas materias para que venga la cursa. En este caso particular es exactamente lo mismo lo que tú estás diciendo que lo que yo estoy diciendo. Es exactamente lo mismo. O sea, que ¿Ok? Sí. En este caso particular. ¿Y por qué en este caso en particular? Porque estamos hablando de existenciales. ¿Ok? o sea, que si yo hubiese puesto y no tal cual tal, entonces cursa. No es entonces. Es que no es un entonces, es un i. Es un i. Es que por eso es que tienes no es un, no. Es que fíjate, cuando es un existencial no es un entonces. Solamente cuando es un cuantificador universal. Y por eso que aquí no es imperativo que sea en el rango de la cuantificación existencial esté nota igual a 5 y en el cuerpo esté cursar. Porque realmente no es una implicación, es una conjunción. Hoy lo vamos a ver. Precisamente una de las cosas que quiero que hoy veamos es esa. Entonces, fíjense que le dice, algunos de los estudiantes cursan materias, ¿y qué le pasa a esas materias? Esas materias, Juan saca 5. Pero ¿qué es lo importante que quiero que resaltemos aquí y que lo que traté de resaltarles en las láminas? Fíjense que aquí no hay una cuantificación en materias. Yo pude haber dicho, existen estudiantes tal que cursan algunas materias en las que, o de las que Juan saca 5. El no haber puesto ningún cuantificador, y si yo hubiera puesto algunas, es exactamente igual. Yo lo que estoy haciendo es que aquí esa falta de cuantificación corresponde a una existencial. ¿Bien? Entonces, este como que es el caso más sencillo y el menos restrictivo. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, al menos uno de los estudiantes cursa al menos una de las materias donde Juan saca 5. Y eso es lo que estoy diciendo aquí. Al menos uno de los estudiantes cursa al menos una de las materias y que cumplen esas materias que Juan saca 5. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Dudas con respecto a este caso? Fíjense que es el caso más sencillo. La ausencia de cuantificador ahí. No siempre esté. Yo hubiera puesto un algunos también. Pude haber puesto un algunos y es exactamente igual. No, siempre se toma como un existe. Si no aparece cuantificador, siempre se toma como un existe. Pero no siempre va a aparecer si pudiera haber parecido un algunos. Y fíjense que esa es la manera en la que hablamos. Si yo a ustedes les digo, existen estudiantes que hacen ejercicios que yo dejo de tarea. ¿Qué les estoy diciendo? Que algunos estudiantes hacen algunos ejercicios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ir subiendo de dificultad para ir estableciendo la diferencia. Una de las preguntas también que se me acercó alguien a decirme era que, oye, que parecía que había puesto repetido 2 oraciones, que la única diferencia era que no había un los o que sí había un los. Y no es lo mismo. Y vamos a ver por qué. Entonces empecemos con esto. Ahora, algunos estudiantes cursan las materias en las que Juan saca 5. ¿Qué significa esto? Es como si yo les digo, algunos estudiantes hacen los ejercicios que yo dejo de tarea. Están haciendo todos los ejercicios que yo les dejo. Todos. ¿Ok? Entonces, como ya vimos esto, vamos a borrarlo, ¿verdad?
algunos estudiantes cursan las materias en las que Juan saca 5. Entonces, seguimos. ¿Los estudiantes cómo están cuantificados? Seguimos con una cuantificación existencial para los estudiantes. ¿Qué más? Ahora, ¿qué ocurre? Ahora estoy diciendo que algunos estudiantes cursan las materias en las que Juan saca 5. Es decir, todas las materias que Juan saca 5, ¿qué ocurre? Pero es algunos, ¿quiénes son? Los estudiantes que ya cuantificamos. Entonces, ¿cómo represento esto? Andrés, dime. ¿Tú eres Andrés? Antonio. Antonio, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo represento a algunos estudiantes cursan las materias en las que Juan saca 5? Bueno, eso ya aquí, tenemos al menos un estudiante. ¿Qué pasa con esos estudiantes? Que para todo, ¿qué? Para toda materia que Juan saca 5, ¿qué ocurre con esas materias? Ahora sí es un entonces. Entonces, en esas materias, y fíjense que es lo que ustedes tienen en la cabeza, y es por eso que vimos el axioma de trading en la clase pasada, donde esa cuantificación universal lo que está representando realmente es que los que cumplan ese rango están condicionando a los que cumplen el cuerpo. Y es por eso que tienes el entonces. Entonces, ¿qué ocurrió, Andrea? Dime, para cualquier materia. Para cualquier materia. ¿Y qué le pasa a las materias? Y nota. Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense, este es mi cuerpo que está condicionado, ¿por qué? Está condicionado porque Y efectivamente es una materia y que haya sido cursada ¿por quién? Por al menos uno de estos estudiantes. ¿Ok? No. De la conjunción. Ok, entonces fíjense, ahí ese las, básicamente, es esta cuantificación universal que yo representé con este cuantificador aquí. Entonces, cuando estoy usando esos artículos están denotando en este caso cuantificación universal. ¿Sí? Sigamos. Ahora yo les digo, algunos estudiantes cursan solo materias en las que Juan saca 5. Y fíjense que seguimos con situaciones diferentes. Es como que yo les digo, algunos estudiantes solo hacen ejercicios que yo les dejo de tarea. ¿Qué significa eso? Yo les digo, algunos de los estudiantes solo hacen ejercicios que yo les dejo de tarea. ¿Solamente hacen algunos ejercicios? No, no entiendo. No entiendo. O sea, si yo les digo a ustedes, hay algunos estudiantes que solo hacen ejercicios que les dejo de tarea. Yo no sé en lógica, yo creo que ustedes me expliquen al menos en español, en lenguaje natural, que entienden cuando yo digo eso. ¿Hacen todos los que yo dejo de tarea?
¿Hacen algún otro? Si la profesora Carolina le deja algún ejercicio, si en la práctica le dan ejercicios, ¿hacen ejercicios? Los únicos ejercicios que hacen son esos. Entonces, y no necesariamente todos. Entonces, ¿qué significa? Antes de que nos pasemos a ver cómo lo representamos en lógica. ¿Qué significa eso cuando yo les digo a ustedes, existen estudiantes que solo hacen ejercicios que yo les dejo de tarea? ¿Ustedes qué dicen de esos estudiantes? Empezamos con, vamos a representarlo aquí. ¿Qué dicen ustedes de esos estudiantes? Si yo les doy un ejercicio de los que ellos hacen, ¿qué me van a decir ustedes que le pasa a esos ejercicios? Que son de la tarea. Entonces, para cualquier ejercicio que ellos hayan hecho, ¿qué cumple? Que son de la tarea. Eso es todo. Entonces, hoy alguien me preguntaba, no, pero es que lo vamos a representar con un negado del existencial. Yo no he visto existencial, ni he visto las propiedades todavía de cuando niego los existenciales. ¿Ok? Yo simplemente no les estoy introduciendo una negación, les estoy diciendo solo ejercicios que dejo de tarea. Entonces, naturalmente, eso lo que dice es, para cualquier ejercicio que ese estudiante haya hecho, que cumple, ¿qué fue lo que yo dejé de tarea? Si nos vamos a este ejercicio que está aquí, algunos estudiantes cursan solo, y este lo hicimos creo que la clase pasada, materias en las que Juan saca 5. Yo hice solo las. Ok, empezamos aquí. Existen estudiantes. ¿Qué le pasa a estos estudiantes? Existen. Si ustedes ahora mismo me acaban de decir naturalmente que si yo les digo a ustedes, existen estudiantes que solo hacen ejercicios que les dejo de tarea, ustedes no me cuantificaron existencialmente los ejercicios que hacen esos estudiantes. ¿Cómo? Pueden no hacerlos todos, solo algunos de los ejercicios que usted manda. Pero ustedes me dijeron otra cosa antes que habían entendido, entonces. Existen estudiantes que solo hacen ejercicios que yo les dejo de tarea. ¿Qué le pasa a esos estudiantes? Para cualquier ejercicio que ellos hacen, que cumplimos. ¿Qué? Son de la tarea. Entonces, vamos a ver para cualquier, materia, cursan solo materias, cualquier materia. ¿Y qué le pasa a estas materias? ¿Qué le pasa a estas materias? ¿Qué cumplen estas materias? A ver, Osmar, dime, ¿qué le pasa a estas materias? Juan las cursa. A ver, Maggie, dime. Tú me viniste a consulta a preguntar algo de esto. Sería materia y nota. Me lo están diciendo naturalmente antes. Entonces, si estos estudiantes cursan la materia, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó a estos estudiantes, a estas materias? Nota. Juan. Perdón. Y5. Si él la cursó, entonces es porque Juan sacó 5.
Un implica. Ya va. ¿Cómo que va un implica? Nosotros la clase pasada vimos lo siguiente. Por eso que estás viendo el implica. Porque estás pensando en un universo que está formado, en un rango que está string, que incluye a todo tu universo, y dices, ok, que cumpla esa condición implica que Juan sacó 5. ¿Sí? Entonces, finalmente, bueno, tenemos esto. Este es el ejercicio. Y finalmente esto. Ay, me salieron las dos, ok. Si yo digo, algunos estudiantes cursan solo las materias que en las que Juan saca 5. Entonces ahora yo les digo, algunos estudiantes solo hacen los ejercicios que yo dejo de tarea. ¿Cómo? No, olvídense de esto, yo les estoy preguntando qué entienden ustedes. Que hago todo lo que yo les dejo de tarea, pero no hacen nada más. Eso es lo que ustedes entienden, ¿verdad? Entonces fíjense que las personas que me vinieron a preguntar, que me decían, oye, pero ¿cuál es la diferencia entre que tú hayas puesto el las o no aquí? Entonces, realmente esto es, ¿qué significa? Voy a borrarlo un momentico. Bien, ya que lo tenemos ahí escrito. ¿Qué significa? Algunos estudiantes hacen los... En este caso, ya va. Tuve un accidente. Algunos estudiantes cursan las materias en las que Juan saca 5. Si yo hablo de los conjuntos de las materias que cursan los estudiantes y las materias donde Juan saca 5, ¿qué pasa con esos conjuntos? Es como que intersección. Si yo les digo, algunos estudiantes solo hacen los ejercicios que yo les dejo de tarea. ¿Qué pasa entre el conjunto de los ejercicios que hacen esos estudiantes y los ejercicios que yo dejo de tarea? Son iguales. ¿Cómo que vacío? O sea, no se supone que son los ejercicios que mandan ustedes y los ejercicios que están por... Que los estudiantes no. Lo que los estudiantes hacen. O sea, ¿cuál es la relación entre los ejercicios que hacen los estudiantes? Son iguales. Son iguales, son idénticos.